Listo. Pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia. Mi nombre es Ernesto Vallejo, yo soy subdirector comercial de MSG de México. Les doy la más cordial bienvenida. Pues les agradezco mucho su asistencia a este webinar. Principales cambios en la norma BDA 6.3 2023 que hemos preparado para ustedes con mucho gusto. En MSG de México tenemos como misión apoyar a las personas y organizaciones a incrementar sus conocimientos, desarrollar sus habilidades y mejorar su competitividad. Y es por ello que como parte de nuestro servicio ofrecemos este tipo de seminarios web gratuitos para ustedes. Para conducir este webinar, me acompaña y tengo el gusto de presentarles a Raúl López Clavellina, quien es ingeniero mecánico, egresado del Instituto Politécnico Nacional, con maestría en Administración de Empresas en el mismo instituto. El maestro López Clavellina ha realizado diversos estudios adicionales. Entre otros, puedo mencionarles que cuenta con un diplomado en Lean Manufacturing, Six Sigma, Black Belt y Finanzas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y uno más en Desarrollo de Habilidades Directivas por la Universidad Iberoamericana. El ingeniero además está certificado como auditor líder en sistemas de gestión de la calidad en la norma IATF 16949, específica para el sector de la automoción, y cuenta con la calificación como auditor de procesos BDA de Volkswagen Group Academy, México. Ha coordinado implementaciones exitosas de sistemas de calidad en diversas empresas, y todo bajo las normas ISO 9000 en sus versiones 2008 y 2015. Cuenta el ingeniero con más de 30 años de experiencia en los sectores automotriz, metal mecánico, químico y de servicios. Ha brindado servicios de capacitación y consultoría en empresas tan importantes como General Motors, Nissan, Chrysler, entre otras muchas más. Desde el 2020 colabora con nosotros en MSG de México como instructor y consultor de calidad y mejora continua, habilidades gerenciales y la parte automotriz. Como sabemos, BDA 6.3 es un estándar desarrollado para la industria automotriz alemana que establece los requisitos para la realización de auditorías de procesos para las empresas que proporcionan productos o servicios para este sector. En el webinar del día de hoy, el ingeniero hará de su conocimiento y comprensión general los cambios más significativos a esta norma, es decir, las modificaciones con respecto a la versión 2016 que entrarán en vigor a partir de este año. Sin más preámbulo, es mi privilegio y mi placer dejarles en compañía del maestro López Clavellina. Maestro, por favor. Muchas gracias, Ernesto. Pues después de esa breve presentación, bueno, pues gracias a todos y buenos días. Les quiero agradecer, vamos a dar inicio a este curso, pero no sin antes agradecer la presencia a todos los participantes en su webinar, Principales Cambios en Auditoría de Procesos BDA 6.3, cuarta edición del 2023, con la que amanecimos este año, ¿verdad? Resulta que tenemos este manualito y es con el que amanecemos. ¿Qué nos dice la industria automotriz alemana? Hay un nuevo cambio, la nueva edición. Y bueno, pues déjenme comentarles, así como de manera de preámbulo. Recordemos que tenemos tres tipos de auditorías. Auditorías al sistema, auditorías de producto y auditorías de proceso. Y en lo particular, déjenme comentarles que esta auditoría de proceso BDA 6.3 me gusta, me encanta esta auditoría, porque como sabemos bien, tenemos otros tipos de auditorías a procesos, pero esta auditoría del sector automotriz alemán me gusta porque nos lleva de la mano, nos da todas las herramientas, nos dice, señores, aquí está, síganla, y de una forma muy sencilla, ¿sí?, la podemos desarrollar. Entonces, eso es lo que me encanta de este estándar BDA 6.3. Y bueno, particularmente este estándar lo han hecho de una forma
pienso yo, Lean. Es decir, lo han mejorado, le han quitado algunas partes que es cierto que eran requisitos específicos que nos está planteando la industria alemana, ¿sí? Que tenemos que cumplir, pero que de alguna forma estaban como que de más. Y lo vamos a explicar por qué el de más, ¿verdad? Entonces también este estándar en lo particular me gusta porque implícitamente, y lo vamos a ver y lo vamos a comentar en su momento cuando lleguemos, implícitamente nos hace una invitación a aquella industria no alemana, ¿sí? Es decir, sabemos, en los últimos años, bueno, BDA se ha integrado a IAG. La principal contribución es el AMEV, ¿verdad? Con esta contribución, y también si nos fijamos, la industria alemana acepta muy bien esa parte de Core Tools, de la PQP, ¿sí? Y no nos dice, a ver, señores, nada más quiero el MLA implementado, sino que hay una participación. Y eso es lo que me gusta, y esto es lo que yo veo en este nuevo estándar, esa invitación implícita a utilizarlo para sectores automotrices que no son alemanes. En lo particular, les digo, yo lo veo y lo vamos a platicar, dónde está exactamente esa invitación. Y bueno, pues vamos a dar inicio, ¿verdad? Sin mayores preámbulos. Y bueno, pues nos damos cuenta que este manual BDAC, este estándar BDA 6.3, tiene 25 años ya con nosotros. Hace 25 años, en 1998, tuvimos la primera edición, ¿sí? 12 años después la segunda edición, posteriormente la tercera edición del 2016, la cual, esta tercera edición ya nos mostraba un reforzamiento, ¿sí? En estas auditorías, ¿sí? A través de toda esta metodología que nos presenta y que actualmente con esta cuarta edición la mejora y la hace lean, y sobre todo también, digamos, se enfoca mucho en el producto. Es decir, la parte de servicio la deja a un lado. Entonces, es esa preocupación. La calidad en el producto se enfoca, les repito. Entonces, ese es uno de los principales reforzamientos que vamos a encontrar en este estándar. Y bueno, pues también, déjenme decirle que tan importante son los cambios que surgieron de esta revisión como aquella estructura que permanece, porque es con la que vamos a vivir de hoy en adelante, ¿verdad? Bajo esta revisión. De tal forma que lo que permanece es la clasificación del sistema que estamos auditando, que auditamos, y utiliza la clasificación A, B y C que todos ya conocemos, en la cual nos dice, señores, si estamos auditando un proceso, ¿sí? Y obtenemos una calificación por arriba del 90%, es decir, un porcentaje de arriba del 90%, pues nos clasifican con una A. Es decir, somos una organización que tiene ese proceso que estamos auditando o ese conjunto de procesos, esos 6 procesos que tenemos, ¿sí? Que lo estamos auditando, tienes la habilidad para entregar calidad, de tal forma que te
que te voy a evaluar con una letra A. Con una letra B evaluamos aquellos procesos que tienen una calificación entre el 80% y el 90%. Y nos dice, ok, tienes tu proceso, ya lo evalué, ya lo revisé, ya lo analicé, de tal forma que tienes una entrega de calidad condicionada. Condicionada acá, ¿a qué? A mejorarla o corregirla en ciertos aspectos que precisamente esta estructura del cuestionario nos los puntualiza, ¿verdad? Entonces, ahí nos dicen, tienes esa evaluación B. O una evaluación C, en la auditoría a esos procesos en las cuales se tiene un porcentaje de cumplimiento a los requisitos establecidos en este cuestionario, en este estándar, por debajo del 80%. Y ahí sí ya nos dice, señores, simple y sencillamente no tienes la habilidad de entregar calidad. Tu proceso no tiene esa habilidad. Y bueno, pues esta estructura permanece de evaluación. Otra que también permanece y es muy importante es la estructura de evaluación que se menciona en el proceso número 1, análisis potencial. Y que precisamente de este cuestionario extrae cierta cantidad de preguntas con los requisitos establecidos respectivos para formar un cuestionario el cual tenemos que evaluar. Y después de evaluar el análisis potencial, también nos dice, a ver, señores, la evaluación de tu sistema se va a hacer con base a colores: verde, rojo y amarillo. Recordemos que también que en este análisis potencial lo realizamos para empresas que incluso todavía no tienen un acuerdo comercial con nosotros, pero que están interesados en tener este acuerdo comercial. De tal forma que nos dicen, a ver, te muestro mi proceso, tengo ese interés, establecemos una auditoría, se revisa mi organización para ver la potencialidad. De igual forma, pero aquí lo que vamos a ver es la cantidad de preguntas que estamos cumpliendo y cada una de esas preguntas la vamos a evaluar con un color verde si cumple el requisito de esa pregunta. Un color amarillo si el requisito se cumple parcialmente. ¿Sí? Digamos, no en su totalidad, pero también no es débil este requisito. O si no se cumple el requisito que está establecido en este cuestionario, en esta pregunta de ese proceso, lo evaluamos con un color rojo, en el cual nos va a decir, simple y sencillamente, no tienes habilidad. De tal forma que después de hacer una evaluación en conjunto de estos estándares, bueno, se le va a entregar esta evaluación a la organización. Verde tiene un sistema de calidad que entrega calidad. Amarillo, es una empresa aprobada condicional. Verde, aprobada totalmente, full, ¿sí? Amarillo, aprobada condicionada. Y rojo, simple y sencillamente, es una organización que en ese momento está bloqueada porque no nos entrega calidad, ¿sí? Es decir, se pierde la relación en ese momento cuando se les entrega ese reporte. Entonces, esto permanece,
¿sí? Esta clasificación tanto de las auditorías a los procesos como las auditorías al proceso número 1, que es el análisis potencial. La estructura también del cuestionario permanece, ¿sí? Tenemos 6 procesos, los cuales están desarrollados con ciertas preguntas y las preguntas con ciertos requisitos que se tienen que revisar en nuestros procesos para ver su cumplimiento. Incluso una parte en la que nos da ciertos ejemplos de lo que podríamos nosotros estar buscando como auditores. Entonces lo vemos y se mantiene esta estructura de cuestionarios. Y repito, recuerden, podemos auditar un solo proceso, varios procesos, o desde el proceso número 2 hasta el proceso número 7. Es decir, desde gestión de proyectos hasta servicios al cliente. Eso es lo que podemos estar auditando. Entonces, esta parte permanece y es muy, muy importante, es base de este estándar. Ese modelo de evaluación del que ya platicamos permanece, ¿verdad? El que hemos estado comentando ahorita, con base ABC o verde, amarillo, rojo. Eso también permanece. Entonces, y es parte de, diría yo, de la fortaleza de este estándar. Bueno, otra de las cosas que también permanece en este estándar, ¿sí? Es la aplicación de los elementos del proceso. Proceso número 2, gestión de proyectos. Proceso número 3, planeación del producto. ¿Sí? Planeación del producto y desarrollo del proceso. Proceso número 4, la implementación precisamente del producto y del desarrollo del proceso. Proceso número 5, gestión de proveedores. Proceso número 6, y que es el más robusto, incluso lo que permanece es la subdivisión en subelementos, ¿sí? Que es el análisis del proceso de producción. Es el más robusto, ¿sí? Permanece este esquema. Y por último, el proceso número 7, que es servicios al cliente, ¿verdad? Esta parte permanece, y esa es la parte que utilizamos también de la que se extrae, les comentaba yo, algunas preguntas para el análisis potencial. Del análisis potencial, uno de los cambios que existen, que hay, es que eliminamos precisamente la parte que se realizaba el análisis potencial a empresas que se dedicaban al transporte o al manejo de las partes. Esa parte sale del manual, sale de este, ya no se utiliza y se enfoca principalmente a la parte de la manufactura del producto, ¿sí? Entonces, esto permanece. La forma de evaluar también permanece. Recordemos que estos procesos, de acuerdo al cumplimiento que representan cada proceso con respecto a esos requisitos, los vamos a evaluar desde 10 puntos, 10 puntos, 8, 6, 4 y 0, dependiendo del cumplimiento de los requisitos de cada una de estas preguntas, ¿sí? Todos tienen esta, digamos, esta importancia y todos se manejan bajo un criterio en el cual vamos a establecer cuál es la calificación durante la auditoría que vamos a aplicar, ¿sí? Esto también permanece el modelo de tortuga. Este modelo de tortuga que también es bien importante como una planificación de nuestras auditorías, ¿verdad? Es decir, previo a mi auditoría, tengo que ver con qué me voy a enfrentar.
con qué procesos de acuerdo al producto que voy a auditar. De tal forma que gracias a este modelo de tortuga, yo establezco y me va a ayudar a identificar los riesgos que puedo detectar durante la auditoría y hacer un análisis de riesgo. De tal forma que voy a ver tanto mis entradas, todos los factores que intervienen, todas esas causas, ahorita lo vamos a ver más adelante en el diagrama, y las salidas. Entonces me va a permitir que de una forma sistemática vaya yo avanzando por cada uno de sus factores y determine cuál es el riesgo que me enfrentaría yo. De tal forma que al hacer este análisis, pues sin duda alguna, cuando esté auditando, pues voy a hacer voy a llevar a cabo esa auditoría de una forma más profunda. Voy a buscar aquello que realmente me deje a mí como auditor, ¿sí? que me deje esa sensación del cumplimiento o del no cumplimiento de acuerdo a la especificación que está establecida, al requisito que está establecido. ¿Sí? De tal forma que este modelo de tortuga también permanece y es muy, muy importante. Otro de los puntos que permanecen es estas famosas reglas de degradación, ¿verdad? Perdón. Reglas de degradación que van muy de la mano con algunas preguntas que están identificadas con un asterisco. Estas preguntas identificadas con un asterisco se auditan de igual forma, no se auditan más profundo que cualquier otro tipo de pregunta en el resto del cuestionario. ¿Sí? ¿Cuál es la peculiaridad de estas preguntas? Simple y sencillamente que BDA 6.3 las identificó como de un mayor riesgo para la calidad en el producto. Entonces, al identificarla con este asterisco, nos va a ayudar a que en un momento dado, cuando estemos evaluando, ya sea el análisis potencial para un nuevo proceso, un nuevo producto, ¿sí? Un nuevo cliente, cuando lo estemos nosotros evaluando, bueno, pues establezcamos si una de estas preguntas no tiene el cumplimiento que se está establecido en el manual, pues simple y sencillamente va a ayudar y nos va a llevar a cabo a degradar la calificación que había, ¿sí?, logrado nuestro proceso, la organización a la que estamos auditando. De tal forma que en el análisis potencial, si una organización tiene así de primera entrada una calificación como aprobado completamente, full approval, ¿sí?, en su proceso de análisis potencial, y se le entregó un color verdecito, pero alguna de estas cuestiones o varias de estas cuestiones identificadas con asterisco no cumplieron, bueno, pues se va a tener que degradar, ¿verdad?, del verde, y se le va a entregar un reporte en el cual se le está entregando color amarillo, y tu sistema está condicionado. Estás aprobado, pero estás condicionado. Condicionado a esas mejoras o a esas acciones correctivas que debas de implementar, pero al final estás aprobado. O digamos, estás en amarillo, y de igual, si tenemos algunas cuestiones de asterisco, estos requisitos que no se cumplieron, bueno, pues te vamos a tener o te van a tener que sacar de esa clasificación amarillo
y entregarte de que simple y sencillamente, pues no estás aprobado, al contrario, en ese momento, ¿sí? Pues simple y sencillamente se pierde toda relación, digamos, con esa relación que existía comercial. ¿Por qué? Bueno, se veta en ese momento y bueno, hasta nuevamente futuras negociaciones en que logremos mejorar. Pero bueno, ese ya es otro asunto. Y también la regla de degradación va a servir para aquellas empresas en el que ya le estamos enviando un producto a nuestro cliente, pero nos audita de acuerdo a un programa de auditorías, nos dice qué proceso quiere auditar, o si estamos desarrollando un proyecto, la continuación de cada uno de estos proyectos de acuerdo a un seguimiento que se le dé. Y de igual forma, ¿sí? Podemos tener una A que puede pasar a B o una B que puede pasar a C, si no se cumple con esos requisitos que están establecidos dentro del manual BDA 6.3. Y esto en grandes rasgos es lo que permanece y es muy, muy importante porque es con lo que nos vamos a enfrentar al día a día, ¿sí? Con la entrada en vigor de este nuevo estándar, bueno, pues es lo que vamos a trabajar, ¿verdad? Bueno, pues esa es la parte que permanece y parte muy, muy importante. Y bueno, tenemos, les decía yo que vamos a ver este proceso, el proceso de tortuga, ¿sí? El que nos va a ayudar a identificar los riesgos en el proceso para hacer una planificación y entonces sí enfrentarnos a un proceso durante la recaudación de la evidencia objetiva que dé cumplimiento a los requisitos o no cumplimiento a los requisitos que están establecidos en el estándar. De tal forma que sabemos que un proceso, bueno, no es otra cosa, ¿sí? Más que un conjunto un conjunto de elementos que están interrelacionados y que me van a convertir estas entradas en salidas, ¿sí? En un producto de ese proceso. Y bueno, dentro del cuestionario, simple y sencillamente tenemos identificadas las entradas como un proceso, ¿sí? O de un subproceso P6.1. Y de tal forma que ahí nos va a decir cuáles son todos los requisitos que se deben de cumplir. Desde una entrega por parte de proyectos a producción, ya el proyecto, por mencionar alguno, ¿sí? Hasta un subproceso, ¿sí? Un subproceso, ¿sí? Ya como salida, que es el P6.6, también con una serie de preguntas con requisitos que tenemos que cumplir. De tal forma que nos va a ayudar a identificar. Y lo primero a lo que nos vamos a presentar, identificar esas entradas. ¿Cuáles son los riesgos que van a existir dentro de las entradas de este proceso que me lleven a mí a decidir si ahondo en la auditoría al ver un riesgo mayor? Posteriormente, me iré a analizar la parte de la operación del proceso, es decir, cómo funciona el proceso, qué procedimientos, qué métodos, qué instructivos de instrumentos de medición, instructivos para el setup de la máquina, ¿sí? Todo esto, por citar algunos nada más, sería extendernos demasiado, ¿sí? Entonces, todo esto, ver qué parte representa un riesgo. Posteriormente nos pasaríamos al
al subproceso P6.3, que es el recurso humano. Es decir, cuáles son las competencias de todas estas personas que van a estar involucradas durante el desarrollo, ¿sí?, de este proceso, durante la entrega de valor de este proceso al producto, ¿verdad? ¿Qué áreas, qué funciones? ¿Sí? Todas estas de apoyo, ¿cuáles son sus competencias? Y también, de igual forma, repito, ¿cuáles son los riesgos que yo veo para con este elemento? Posteriormente tenemos el subelemento P6.4, recursos materiales. Es decir, ¿con qué voy a fabricar? Y tengo una máquina, tengo un instrumento de medición, tengo un herramental. Bueno, ¿en qué condiciones debe de estar? Y si, por ejemplo, mi producto depende mucho de la habilidad del proceso que me dé esa máquina, pues tengo que ver los estudios que se le hicieron a esa máquina, los estudios que se hicieron para liberar ese herramental, el layout de ese herramental. Si yo pienso que se tiene un riesgo, ¿sí?, que se tiene un riesgo mayúsculo, bueno, pues voy a tener que escalar, ¿verdad? Voy a tener que ir a mantenimiento y quiero ver un programa de mantenimiento, quiero ver, no sé, la cantidad de refacciones que se tienen establecidas como prioritarias para determinada función que debe de realizar ese equipo, ¿sí? Entonces, esto es lo que tengo que ver y esto es a lo que me va a ayudar este diagrama de tortuga. Y bueno, pues ya fabriqué y estoy fabricando muy bien, con alta calidad, de acuerdo a la adecuación de estas causas. Pero otra de las cosas que también como auditores tenemos que tener muy en cuenta es la eficacia y la eficiencia. Y podría yo decir, pues sí, mira, me estás entregando estas 10 piezas perfectas, tienes una calidad excelente, pero ¿qué crees? No necesito 10 piezas, necesito 100 piezas. Es decir, ahí es cuando como auditores tenemos que ver también la eficacia y la eficiencia. ¿Qué es lo que nos pide la industria automotriz? Calidad, costo y cumplimiento, ¿verdad? Bueno, se tiene que cumplir esa eficacia, ¿sí? Y se tiene que ser eficiente en los procesos, de tal forma que cada proceso debe de tener indicadores que me den a mí la idea como auditor que cuál es ese grado de eficacia de ese proceso, ¿sí?, en específico. Y posteriormente nos vamos a ese suplemento P6.6, que no es otra cosa más que la salida del proceso, los resultados. Y los resultados deben de cumplir con todos los requisitos establecidos dentro de mi proceso. Y es otro de los puntos que también, y sobre todo este estándar de BDA 6.3, nos dice, enfoquémonos en el proceso. ¿Cuál es el riesgo con respecto al proceso? Al producto, no tanto al proceso, al producto. ¿Pierde su función? ¿Sí? Entonces, es ahí, por eso hablo yo de la salida del proceso, pero desde un punto de vista, auditarlo como producto, que cumpla con todas las características, todos los requisitos especificados, ¿sí? Entonces, de esta forma nos va a ayudar a planificar bien nuestro proceso y es algo que permanece en este estándar, ¿sí? Ok. Bueno, y les hablaba yo en un principio, de este webinar,
sobre esa invitación implícita. ¿Y dónde yo lo veo? Aquí donde dice, cubre los requisitos establecidos en IATF 16949. ¿Verdad? Algo que tiene como cambios principales este estándar es que en lo que es su cláusula número 4, a donde la versión número 3 nos establecía todos esos pasos que teníamos que seguir para elaborar una auditoría, desde la solicitud de la auditoría, elaborar un programa, avisar, planeación, toda esta parte que se mencionaba ahí, simple y sencillamente lo que hizo este estándar, lo hizo Lean. Lo eliminó y nos dice, señores, tomemos como base la directriz en la norma ISO 19011. De tal forma que ya está establecido, ¿sí? Ya está establecida la metodología sistemática, ¿sí? En este estándar, en esta norma 19011, directrices para auditar sistemas de gestión, ya está establecido. Entonces, señores, llevémoslo a cabo. Que déjenme decir que la experiencia me dice que ya lo llevábamos a cabo. Si recuerdan ustedes qué hacíamos, pues voy a auditar un proceso de un proveedor, pues le enviaba yo previo, una vez que ya estaba establecida la fecha, le mandaba yo el plan de auditoría. De tal forma que esta norma 19011 nos lleva de la mano y es un reforzamiento a este estándar BDA 6.3. Es decir, señores, realicemos la planificación, y cuando hablamos de planificación, ¿qué vamos a necesitar para implementar nuestras auditorías de proceso? Y entre ellas vamos a decir, pues voy a necesitar auditores, los voy a necesitar con estas competencias, etcétera, etcétera, etcétera. Como planificación. Posteriormente nos dicen, elaboremos un programa de auditorías. ¿Sí? Así que elaboremos un programa de auditorías de procesos. ¿A qué proveedores nosotros lo establecemos? O nuestro proceso propio. Nosotros establecemos qué procesos vamos a programar. Una vez que realizamos esto, bueno, establecemos un plan de auditorías en el cual vamos a designar qué elementos vamos a auditar, ¿sí? ¿Quién ahora lo va a auditar? ¿Quién va a ser el auditado incluso? Y se realizaba este plan. Lo enviamos a la organización o lo enviamos dentro de nuestra organización, ¿sí? Lo compartimos. Llegamos a esa famosa reunión de apertura en la cual vamos a hacer de su conocimiento el plan y ver si existen algunos cambios que nos tengamos que adaptar en ese momento. Proseguiremos a realizar la auditoría a las áreas establecidas para recabar esa evidencia objetiva y evaluar el sistema que se está auditando. Una vez que ya realizamos esto, nos reunimos con un reporte en mano a una junta de cierre, entregando ese informe. Y se le da seguimiento si hubiera ciertos hallazgos que no cumplan, y se dará también la información de esas fortalezas, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, esa parte ya estaba establecida en esta cláusula 4 del BDA 6.3, que es la misma que llevamos a cabo conforme a 19011. Entonces, ¿qué es lo que hace BDA 6.3? Simplemente lo hace explícito y señala que debemos de aplicar
este estándar para desarrollar el BDA 6.3. Y bueno, ya les comentaba también, y en otro de los párrafos dice que cubre exactamente los requisitos establecidos en IATF 16949. ¿Qué significa esto? Que para todos los que estamos involucrados en la industria automotriz, nos puede ayudar, ¿sí?, a llevar a cabo auditorías de una forma, en lo personal yo digo, de una forma más profunda, sistemática. ¿Por qué? Porque este estándar nos da un cuestionario, nos dice cuáles son los procesos estratégicos, nos dice cómo evaluarlos, ¿sí? Nos dice qué es lo que vamos a necesitar. Por eso es lo que les decía yo desde un principio. A mí en lo particular, a diferencia de otro tipo de auditorías de proceso, esta auditoría me gusta mucho, ¿sí? Ok, y estos son algunos de los cambios muy, muy importantes, ¿sí? Otro de los cambios también son los requerimientos para auditores de proceso. Y aun cuando ya lo teníamos en el pasado, ya lo llevábamos a cabo, es decir, ya estábamos, ya teníamos esa competencia como auditor bajo la norma 19.011 para tener este conocimiento del que acabo de explicar hace unos momentos, de cómo desarrollarla, ¿sí?, para precisamente llevar a cabo esas auditorías. Bueno, pues ya lo hace explícitamente. Un auditor de procesos BDA 6.3 tiene que tener la competencia en ISO 19011. También lo que permanece son esos conocimientos especializados que debe de tener un auditor de proceso. ¿Qué conocimientos? MLA, por ejemplo, Maturity Level. Pero, como les decía yo desde un principio, no está separado totalmente BDA de los requisitos de estas herramientas especializadas y nos dice, pero puedes entregarme y desarrollar tu proyecto de acuerdo a la planeación avanzada de la calidad del producto, el APQP, y establecer todos los requisitos y cumplir todos los requisitos. No está tan alejada. Claro que recordemos que si nuestro cliente nos solicita un requisito específico, lo tenemos que cumplir. Pero lo tenemos que ver antes con ellos para ver si estos conocimientos especializados que mencionaba yo se pueden llevar a cabo, adelante. Pero la experiencia me dice que desarrollaba yo los proyectos de acuerdo a los core tools. APQP, plan de control, AMEF. Recuerden que ahora tenemos una AMEF, IAG-BDA, que también es una AMEF y es un estándar muy, muy, muy especial. Entonces decíamos AMEF, MSA, control estadístico del proceso, ¿verdad? También, es decir, todos estos core tools que me van a llevar a tener ese conocimiento, esas competencias para que yo interprete el comportamiento de mis procesos y hacer una buena evaluación de mis procesos. Entonces, esta solicitud permanece. Debe de tener un auditor de proceso. Esto entre otros, ¿verdad? Entre otros conocimientos como IATF, BDA 6.3, bla, bla, bla. También debe de tener conocimiento de los procedimientos de la organización, regulaciones en el sector automotriz. Y bueno, también algo que trae de forma ya explícita y puntual, que detalla este estándar, la certificación de auditor de procesos. Algo que no venía en el estándar anterior, pero que de alguna forma ya se llevaba a cabo. La certificación de un auditor de proceso ya se llevaba a cabo y se hacía a través de un examen, ¿sí? Y de una entrevista, ¿verdad? Ya también se hacía,
pero también existían ciertas modificaciones, ¿sí? En el cual nos decía de qué forma podemos liderar una auditoría de proceso. Entonces, este punto es añadido de forma explícita en el estándar. Algo que cambia sustancialmente la forma de llevar a cabo las auditorías y que BDA 6.3 lo incluye en su manual son las auditorías remotas. Acabamos de pasar en estos años esta mala experiencia del COVID-19 y bueno, simple y sencillamente nos dimos a la tarea muchas empresas en ya llevar actividades de forma remota. Bueno, pues BDA 6.3 lo coloca en el estándar, integra estas auditorías remotas, ¿sí? Claro que si recordamos la norma 19.011 en los anexos ya estaba, ¿sí? Ya estaba explícita, ¿sí? Este tipo de auditorías. Recordemos que hay tres tipos de auditorías, ¿verdad? Tres métodos para llevar a cabo las auditorías. Auditorías remotas, auditorías híbridas y auditorías in situ, ¿sí? Y bueno, pues las auditorías híbridas, precisamente una parte va a ser remota y otra parte va a ser llevada in situ. ¿Esto de acuerdo a qué? BDA 6.3 nos establece y nos da ya una tabla y de acuerdo al factor de riesgo que nosotros veamos, ¿sí? Ese factor de riesgo que nosotros veamos en los procesos que vamos a auditar es como vamos a decidir si hacemos la auditoría remota, la hacemos híbrida o la hacemos en sitio. Y bueno, pues un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Tenemos la gestión de proyectos, el proceso número 2. Pues simple y sencillamente, esa parte la podría yo revisar muy bien de forma remota. Porque lo que quiero ver es que tengas una estructura dentro de tu organización que lleve a cabo un proyecto, que lleve a cabo los cambios que probablemente te voy a solicitar. Entonces, esa parte, sin problemas, me presentas en pantalla, veo, analizo la información, me la explicas, la evalúo. Entonces, podría yo llevar a cabo ahí una auditoría remota. Ya una auditoría para el análisis del proceso de producción, ahí sí vería yo cierto riesgo. Entonces, sin duda alguna, tendría yo que acciones de ese proveedor para verificar más a fondo el cumplimiento del requisito dentro de ese proceso que es el proceso número 6. ¿Sí? Y bueno, híbridas a ambos, ¿verdad? Dependiendo de esto. Y algo que ya mencionamos que elimina la secuencia del proceso de auditoría y nos guía hacia la directriz que está establecida en el estándar 19.011, ¿verdad? Ese es otro de los cambios. El método de auditoría es el que acabamos de mencionar ahorita, ¿sí? Remoto, híbrido o in situ. También algo que explícitamente ya lo establece son las auditorías potenciales remotas. Y nos da una tabla en el cual se ven ciertos factores y nos dice cuál es el nivel de riesgo. Riesgo alto, riesgo moderado, riesgo bajo, y explícitamente nos dice en qué casos y en qué preguntas, bueno, en qué elementos se tienen que realizar
de forma remota. ¿Sí? Ese es uno de los cambios también, ya que se llevan a cabo muy explícitamente. Y bueno, pues hay también cambios dentro de los elementos del proceso, desde el proceso de gestión de proyectos hasta el proceso de servicios al cliente. En todos ellos, ¿sí? Índice 2, 3, 4, 5, 6 y 7, hay cambios dentro de las preguntas. ¿Sí? Algunas preguntas fueron, digamos, tienen ciertas modificaciones o ciertas separaciones, se hicieron un poco más explícitas. ¿Sí? También algunas preguntas se clasificaron con asteriscos, a otras se les quitaron. En unos casos sí, se redujeron. ¿Sí? Entonces también tenemos esa parte dentro de los elementos. Ver todo esto ahorita pues nos llevaría bastante tiempo. Esto lo vamos a ver sin duda alguna en los cursos que llevamos y que desarrollamos en MSG de México, en el cual desarrollamos completamente las auditorías, ¿sí? Entonces, ese es una de las cosas que vamos a ver en ese caso más a fondo, ¿verdad? Pues les repito, nos llevaría mucho tiempo. Ok, otro de los cambios también que se tienen en este estándar, la eliminación de las lecciones aprendidas. Esas lessons learned, también incluso había un ejemplo dentro del manual, el cual fue desechado, fue omitido, ¿sí? También, si recuerdan ustedes, y nos lo mostraba explícitamente, todos aquellos formatos que teníamos que llevar, que teníamos que utilizar para llevar a cabo la auditoría, evaluar pregunta por pregunta, en la cual nos daba ya con una fórmula cuál era la evaluación de acuerdo a la calificación que nosotros habíamos establecido a cada una de las preguntas, de acuerdo al cumplimiento de los requisitos, ¿sí? Bueno, simple y sencillamente esa parte de los formatos igual, saca los formatos del estándar, lo hace más lean, ¿sí? ¿Sí? Entonces tenemos esa parte también, se eliminan, ¿sí? Y bueno, prácticamente diríamos que ese es alguno de los cambios. Ok, dentro del cuestionario, y hablamos del análisis potencial. La versión número 3 del BDA 6.3, bueno, simple y sencillamente traía 36 preguntas. Estas preguntas identificadas dentro de esos 6 cuestionarios del proceso 2 al proceso 7, ¿sí? Las tenía totalmente identificadas esas 36. Bueno, simple y sencillamente de 36, ¿sí? Las convierte ahora en 35. Y ya lo mencionaba yo también anteriormente, para el análisis potencial, el análisis hacia lo que es organizaciones que se dedicaban al transporte y al manejo de piezas, lo eliminan dentro del análisis potencial. 2 de esas preguntas que estaban clasificadas con asterisco debido al riesgo que se tenía, bueno, permanecen identificadas de este análisis potencial, ¿sí? Otro de los procesos que sufren modificaciones es la planeación del producto y del proceso, ¿sí? Esta parte en que nos dice
que tenemos que tener toda una estructura para que tengamos una idea lo que es el APQP, lo que es el MLA, ¿verdad? Bueno, en esta parte de planeación de producto y del proceso, de 5 preguntas que había, las convierte a 6 preguntas. Pero realmente la estructura permanece, porque una de esas preguntas, simple y sencillamente, la separa, porque venían 2 preguntas en una, la separa y es por eso que realiza una nueva. Entonces ahora tenemos 6 preguntas en lo que es la planeación del producto y del proceso. También teníamos 2 preguntas que estaban clasificadas con asterisco como de riesgo para el producto. ¿Y qué es lo que realiza ahora? Elimina una de ellas y nos deja solamente una pregunta identificada, ¿sí? Con como de alto riesgo. Bueno, no de alto riesgo, como de riesgo, ¿sí? Ok, para el proceso número 4, ¿sí? Para el proceso número 4 tenemos la implementación del producto y del proceso. De 8 preguntas que eran, perdón, en la tercera edición, ahora tenemos 9 preguntas, ¿sí? Y aquellas identificadas de riesgo, de 3 preguntas bajan a 2 preguntas, ¿sí? A 2 preguntas identificadas de riesgo. Gestión de proveedores. Gestión de proveedores simple y sencillamente permanece igual, ¿sí? Permanece igual esta gestión de proveedores, 7 preguntas y 2 preguntas identificadas de riesgo. Ok, en el proceso número 6, que es el proceso más robusto, puesto que es el proceso que nos va a llevar al análisis de la producción, permanece igual, ¿sí? Permanece igual este proceso, la auditoría hacia ellos, todo lo que es el cuestionario, idéntico. Y por último, lo que es el proceso número 7, servicios al cliente, también permanece igual. De tal forma que, como vemos, ¿sí? Sí existen cambios en esta parte. Y digo de tal forma porque al haber estos pequeños cambios, la evaluación que vamos a hacer a nuestros procesos, pues simple y sencillamente va a cambiar. Ya no podemos ¿sí? Ya no podemos evaluar por decir algún ejemplo, el proceso número 3, aquí, y gestión, me faltó por aquí el proceso número 2, que es el proceso de gestión de proyectos, el cual, bueno, ahorita les doy el dato, ¿sí? Veo aquí que faltó ese proceso de identificar. Y bueno, les decía yo que ya no va a ser la misma evaluación, puesto que hay determinados cambios. Determinados cambios que, por ejemplo, aquí en este proceso número 3, tenemos 5 preguntas y ahora ya son 6. Bueno, simple y sencillamente la evaluación es diferente, ¿sí? Ya dentro de estas fórmulas existentes dentro del estándar, pues simple y sencillamente tenemos que considerar estos cambios en cuanto a cantidad de preguntas y también la ubicación de donde están esas preguntas. Entonces, si en estos momentos nosotros dentro de nuestro sistema hemos llevado a cabo auditorías con la edición número 3, no es compatible esa misma calificación y esa misma evaluación que obtuvimos con este nuevo estándar, ¿sí?
cambia debido a esta nueva estructura que hay dentro de los cuestionarios. ¿Sí? Entonces, pues prácticamente diría yo que estas son los cambios que tenemos dentro de este estándar. Y tan importante es aquello que permanece como aquello que cambió. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Vamos a tener incluso ahora un poco de más tiempo para preguntas que tengan los asistentes, ¿sí? Teníamos contemplado 10 minutos, pero bueno, pues lo vamos a extender de tal forma que la mayoría de los asistentes queden atendidos, ¿verdad? Y pues va a ser un gusto esperar sus preguntas que tengan. ¿Sí? Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta específica para el maestro Raúl? Sí, buenas. Nos mandan un mensaje aquí. No tengo preguntas. Ok. Hay una. Ok. Perfecto. Déjame ahora sí. Bueno, tenemos José Luis Díaz Flores. ¿Está definido cuál es el tiempo límite para iniciar con la implementación de auditorías bajo la versión 2023? Mira, te voy a ser sincero, en este momento, ¿sí? Lo he estado viendo con BDA y QMC, precisamente para establecer si hay alguno, y no he obtenido respuesta. Hasta el día de ayer, nuevamente, ¿sí? Nuevamente se les envió esta solicitud a QMC, BDA QMC, para ver cuál es el tiempo límite, porque recordemos que en todos los estándares que se han implementado, siempre nos dicen un año, hay 2 o 3 años, ¿verdad? Para la implementación y los cambios. No nos los dice, pero de forma particular, yo sí te pudiera decir que entre más rápido la implementemos, pues simple y sencillamente vamos a tener una mayor seguridad de que nuestros procesos están siendo evaluados de acuerdo a este estándar. Y principalmente, ¿por qué? Porque con la versión anterior todavía tenemos que estar cumpliendo algunos puntos que fueron omitidos en este nuevo estándar. Y con este estándar se hace más sencilla la auditoría. Pero en estos momentos, te repito, no tenemos ese dato. Hasta el día de ayer no me habían entregado esa información. ¿Sí? Gracias. Gracias, gracias, José Luis. ¿Sí? En cuanto yo tenga esa información, créanme que la vamos a publicar en nuestra página de MSG, dentro del temario que, eso sí, les voy a decir que en MSG ya estamos preparados, incluso ya tenemos ese nuevo temario, ya tenemos revisadas cada una de las preguntas y cuáles son los requisitos que nos están pidiendo para desarrollar estos cursos en cuanto, bueno, de hecho ya tenemos algunas pláticas con algunas organizaciones, ¿verdad? Ya estamos listos, nada más así de forma puntual. En MSG de México ya estamos listos para impartir estos cursos. Ok, tenemos una pregunta de Luis Ricardo Hernández Mesa. Dice, buen día. Buen día, duda, ¿tienen disponible la capacitación? Y exactamente es lo que decíamos, que si ya tenemos disponible la capacitación de BDA 6.3 desde cero, para quienes no estamos familiarizados y cuál sería el contacto,
Ok, Luis Ricardo, yo creo que nos vamos a poner en contacto contigo. Les voy a solicitar a la gente de mi área de, de ventas que se ponga de acuerdo contigo. Y si hay necesidad que yo me ponga de acuerdo contigo, créeme que lo vamos a hacer. Es una de las actividades que hacemos dentro de MSG cuando existe dudas por parte de nuestros clientes de estas organizaciones. Bueno, pues hacemos un equipo entre lo que son los instructores, consultores, asesores y la parte comercial. Sí, en efecto, tenemos ya desarrollado un curso precisamente como introductorio a BDA 6.3 y desde cero. Muchas veces digo que lo explico así como con manzanitas y piedritas para que entendamos de dónde viene y qué es lo que tenemos que buscar, ¿sí? Y también aquellas áreas que no participan directamente dentro de la auditoría, ¿qué parte les corresponde vigilar del proceso? Porque recordemos que esto es una auditoría a la cual vamos a entrar a la intimidad del proceso y ver el cumplimiento. Entonces también para aquellas áreas que no están muy familiarizados, pero que tienen ese interés de saber qué es lo que tengo yo que cumplir, también tenemos ya un curso, precisamente que lo hemos preparado para ese tipo de personas, de asistentes, que dice, ¿sabes qué? Sinceramente, explícame desde un inicio y cómo puedo participar o cómo puedo irme preparando para que yo lleve a cabo estas auditorías. Sí, Luis Ricardo Hernández, ya tenemos esto y decía yo, estamos listos, ¿verdad? Ok, José Luis, muchas gracias. Gracias por tu respuesta. ¿Sí? Gracias, Luis Ricardo. Estamos listos en cuanto ustedes se pongan en contacto con nuestra área comercial. Créanme que los vamos a atender como se merece. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más tiene? Ok. Sí, el contacto sería el ingeniero Ernesto Vallejo, que es nuestro subdirector comercial. Él, gracias, doctora María Alejandra, por favor, gracias por esta información. Él es nuestro contacto, él se pondrá de acuerdo con ustedes o alguien de nuestra área comercial, sobre todo el área que lleva esta parte de la industria automotriz. Recordemos que la industria automotriz, bueno, tenemos personal especializado que los va a auxiliar en cualquier duda que ustedes pudieran tener. Y sí, tenemos el curso, como nos lo están comentando aquí, tenemos el curso de este estándar desde ceros, ¿verdad? Y cabe mencionar, déjenles hablo de este curso, incluso curso que ya lo desarrollamos desde su tercera edición. Precisamente es un curso que ya tenía desde el punto de vista así implícito, desarrollada la parte de la norma 19.011. Por eso les comentaba yo que llevábamos bien y se les capacita desde la parte de la planificación, qué competencias necesitamos, cómo desarrollar un programa de auditorías, qué características debe de tener, qué objetivos debe de cumplir, qué tipo de objetivos, las características de los objetivos. Se les capacita para visualizar, identificar de acuerdo a las necesidades que tenemos a la hora de auditar, cómo tenemos que desarrollar nuestros objetivos, nuestros alcances, qué tipo de auditorías podemos implementar dentro de los programas, manejar un solo programa o dividirlo de acuerdo a las auditorías que vamos a desarrollar. También se les capacita en la parte de cómo desarrollar y llevar a cabo
una junta de apertura desde cero. Desarrollamos un taller en el cual al participante se lleva paso a paso y se les dice qué es lo que se ve en una junta de apertura y cómo es el que hay que actuar. De igual forma, ¿sí? Al cierre, la junta de cierre, cómo hay que presentarle, cuáles son esas características que tenemos que llevar, cómo tenemos que llevar nuestra evidencia en mano. Se les muestra y se les enseña también cómo realizar la evaluación. Se hace un taller de cómo llevar a cabo la auditoría y cómo vamos a buscar esa evidencia, cómo deben de ser las preguntas. Y en este caso, como es una auditoría de procesos, ¿cómo vamos a realizar el reporte? ¿Cómo vamos a evaluar? Entonces, toda esa parte se lleva en nuestros cursos de capacitación. ¿Sí? A ver, creo que tenemos otra pregunta. No, ¿verdad? Entonces, este curso les decía yo que desarrollamos en MSG de México, precisamente cumple todas las características que les va a dar a ustedes la calificación para llevar a cabo auditorías bajo este estándar y bajo esta nueva edición, que es la 4ª edición del 2023. ¿Sí? Tenemos esta parte. También, como vimos en la parte de las competencias que tienen que tener los auditores, tenemos cursos que nos van a llevar de la mano también a desarrollar todo lo que es el APQP, ¿sí? La planeación avanzada de la calidad, es decir, todas estas 5 fases. ¿Y qué vemos en cada una de ellas? Capacitación en Core Tools para precisamente que desarrollen ese conocimiento, y si ya lo tienen, bueno, pues definirlo aún más, ¿verdad? ¿Cómo? Con base a implementarlo dentro del desarrollo del proyecto. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Muchas gracias, Ernesto, por informarles a nuestros participantes dónde te pueden localizar. ¿Sí? Con mucho gusto, maestro. Si no hay más preguntas y aprovechando su interés y en agradecimiento a su presencia a este seminario, vamos a ofrecerles con mucho gusto el curso Auditorías de Proceso de acuerdo con BDA 6.3, versión 2023, con un descuento especial para ustedes del 30%. Para nuestro curso que se va a celebrar los días 30 y 31 de marzo. Aprovechando que la descripción que les acaba de mencionar el maestro Raúl, y su interés, con mucho gusto, el día de hoy les envío información respecto a este curso que les podemos ofrecer con mucho gusto con este descuento especial para ustedes. Los invitamos también a que visiten nuestro portal msgmexico.com para que conozcan todo el portafolio de productos que tenemos disponibles para ustedes. Hay una amplia gama de cursos que tenemos ya preparados. Si ustedes no encuentran el curso que están requiriendo para su desarrollo, pónganse en contacto con nosotros y podemos preparar un curso para ustedes en lo que estén necesitando, platicamos de sus intereses y vemos de qué forma podemos apoyarlos. Estamos siempre para servirles con muchísimo gusto. Quiero darles las gracias a todos por su presencia el día de hoy y en especial un privilegio haber tenido la presencia del maestro Raúl López Clavellina. Muchísimas gracias por tu exposición. Un privilegio haber contado contigo el día de hoy.
Muchísimas gracias a todos. Disfruten su fin de semana largo, que descansen, que sea muy provechoso para ustedes. Dios los bendiga y que tengan un bonito fin de semana.